Muy buenos días. Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes en este canal Cartas Sureñas, que comienza lo que probablemente será considerada como la segunda temporada. Para quienes no lo sepan, para quienes lo conocen, nos conocemos, bueno, este canal lo inauguré y comencé a transmitir en el año de 2007. Todavía no existía este mundo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué después de casi 20 años nuevamente voy a probar mi presencia en el mundo de las redes sociales? Bueno, pues porque veo que estamos frente a una insurgencia de la oposición abiertamente provocadora, asociada con los peores poderes imaginados de todo tipo. Y bueno, cada nueva voz o cada vieja voz que otra vez nos preocupemos por estar presentes, pues va a contar. Así es que sin más preámbulos, ya daré más observaciones al final de este que será mi primer texto, que lo he titulado ¿Por qué la escuela en el sur no nos enseña a no pensar? Hay que tratar de imaginar asistir a una función de teatro y ver el escenario en condiciones deplorables, la iluminación deficiente, las butacas sucias, rotas, la música desafinada, el telón desgarrado y parchado, los actores olvidando sus diálogos con pausas y olvidos. La entrada, por supuesto gratuita, no justifica el lamentable espectáculo. Sin embargo, imaginemos a un público que aplaude y comenta rabiosamente y repite entre sí: qué buena obra de teatro estamos presenciando. Esta es la situación que prevalece en la educación pública en el sur del Estado de México. Veo y escucho con pesar que, no obstante las notorias carencias y la falta de capacidad en general para atender la educación de los alumnos inscritos, existe una opinión que acepta, justifica y defiende los estudios que se imparten en todos los niveles, con argumentos que en ocasiones son irracionales, en otros recelosos, pero básicamente necios. Basta investigar un poco para poder comprobar que los estudiantes no saben estudiar, no leen y consecuentemente no saben leer. El modelo educativo gira en torno a adiestrar, a creer, a no pensar, a obedecer y a no preguntar. No existe en las primarias, secundarias y niveles medio superior y superior la infraestructura necesaria y suficiente para preparar a los alumnos para que respondan a los requerimientos del mundo en el que vivimos, el de la cuarta transformación. No hay personal docente calificado, entusiasta y decidido con toda el alma para que la formación que se imparte en las aulas escolares no convierta a la juventud estudiosa en una suerte de profesionista, empleado mediocre, desempleado, frustrada. En cambio, se privilegia la competencia por las calificaciones con base en puntos obtenidos en una kafkiana medición donde coser los cuadernos, forrarlos de tal o cual manera, se me cayó a mi alberca, mi segunda hoja, perdón, marchar en los desfiles serán los parámetros para determinar quién es el mejor alumno. Déjenme decirles que me encuentro en Temascaltepec, en el Rancho del Arete, que es un paraíso al que yo elegí para vivir cuando México se derrumbaba en la década de los 80. Por ejemplo, un libro que fue quemado en una pira en el estacionamiento de la Facultad de Economía de la UNAM en la década de los 60, La Sociedad Económica Moderna. Lo quemaron por absurdo, por baboso y porque el autor peruano, maestro ahí de la Facultad de Economía, era intransigente, necio, terco y torpe, ¿no? Bueno, pues ese es el libro de texto que tiene la materia de economía aquí en la preparatoria de Temascaltepec. Yo me enteré cuando mi hija cursó la preparatoria ahí y de repente vi
que esa era su bibliografía, y de hecho fui a ver al maestro, ¿no? ¿Para qué les cuento? ¿No? Ni siquiera permitió que hablara, ¿no? Un mugroso, ¿verdad?, economista de la UAM y no sé qué, que no quiso tener un consejo que yo le quería dar. Por ejemplo, en cambio recuerdo una anécdota que me tocó de vivir a mí de manera total hace muchos años. Era cuando yo cursaba la preparatoria en el colegio de San Ildefonso, la preparatoria número 1, y que me tocó recibir clases de un maestro de nombre Andrés Peralta Santamaría, que en paz descanse, un guerrerense de pura cepa, ¿sí? Bueno, este maestro, la anécdota lo voy a contar sin leerlo, llegó ese día, era la primera clase, era el primer año, todos los que estábamos ahí éramos perros, así nos decían, trasquilados, con gorros de tipo tontín, esos gorros metidos porque estábamos o trasquilados o ya muchos pelones. Y llegó el maestro, se presentó, se volteó al pizarrón y comenzó a escribir la bibliografía. En eso, uno de los muchachos compañeros levantó la mano, temeroso, ¿verdad?, y preguntó al maestro: ¿no son muchos libros, maestro? Andrés Peralta se volteó hacia el grupo, hacia el aula, y pronunció unas palabras que marcarían mi derrotero personal y de muchos otros, porque si ya traía una tradición de lectura y de libros gigante por la casa y la familia en la que yo nací, este maestro nos dice lo siguiente: a ver, los libros se pueden comprar, se pueden pedir prestados, se pueden consultar en bibliotecas o se pueden robar. A nadie van a meter a la cárcel por robarse un libro. Y si hay algún problema, aseguró, y de hecho se convirtió en el héroe de la película a partir de entonces, yo me encargo personalmente de remediar ese asunto. Jorge Arellano, Jorge Muñiz, en paz descanse, Jorge Morales y yo nos convertimos a partir de ese momento en asiduos visitantes de las librerías de casi todas que solamente existían prácticamente en el Distrito Federal, y aprendimos, yo era de los sacatones, los reconozco, a sustraer indebidamente colecciones de libros que leíamos. Eso sí, que todavía tengo en mi biblioteca aquí en la casa, varias joyas de aquellas lides. Hoy los libros son mercancía que se venden al alumno en la misma aula escolar, que se mercan en el baúl de los libros piratas por los estancos revendedores que hacen pingües negocios con el magisterio y que se autonombran librerías, como sucede en Tejupilco, para que luego los profes, así es como aquí se les llama, así como aquí como les gusta que les digan, los revenden a los alumnos cautivos a precios por encima del precio nacional, y si no, les bajan puntos. Y así nunca se va a fomentar la lectura, ni la cultura, ni el pensamiento. Es decir, van a leer tal libro, yo se los voy a vender, y no hay forma de que se vayan a una librería. Muchos de ustedes conocieron la librería Librarte y lo que es la librería Librarte. Hoy ya no está, no se puede existir en Tejupilco con un sistema que hace esto de la lectura. Por esto ni siquiera vale la pena comentar sobre la ausencia de espíritu de competencia, por saber más, entender mejor. Es un término desterrado del sistema educativo mexiquense. Y con esto, otra de las grandes carencias de la educación pública es la prácticamente inexistencia de actividades deportivas. Solo se recuerda esta indispensable actividad de carácter, de diario, cuando es necesario cumplir con el protocolo que manda la Secretaría de Educación. Los planes de estudio están deliberadamente organizados para contener los ímpetus estudiantiles, el lastre de un sindicato que aplasta y asfixia cualquier viento de cambio. Solo hay que escuchar la consigna repetida entre el gremio. Esos serán varios temas que voy a desarrollar en siguientes comentarios. Dicen los profes: ¿para qué pertenecemos al CENTE, al Sindicato Nacional,
Si allá se hacen millonarios en 10 años y aquí en cambio en el SEM lo hacemos en 3. Directores de escuelas siempre condicionados, advertidos, forzados a integrar las listas de maestros con parientes y empleados recomendados, impuestos. Por eso hay profes que no maestros ni libertad de cátedra, solo agentes serviles que no constituyan nunca una amenaza a los feudos que detentan. La cantidad de hechos que pintan a la educación en el Estado es muy grande. La solución es compleja. Maestros que solo son empleados, que pagan o compran las plazas para ser profes, recomendados o favoritos del PRIAN o de esa mezcolanza nauseabunda en que se ha partido la sociedad política docente, que actualmente militan en el verde ecologista, en el Movimiento Ciudadano, o lo peor de los pesares, porque los más malos de los maestros, los más corruptos de toda la región, los peor calificados de las familias de apellidos nobles y de abolengo en este lugar, ¿verdad? Son los que ahora enarbolan y representan a Morena. La educación en el sur es una vergüenza. Por eso es muy grave la escasa participación crítica de los padres de familia que a su modo consideran que lo que ofrecen las distintas escuelas es bueno, se la pasan felices haciendo sus fiestas de graduación, de ahí no pasan, ¿sí? Y suficiente. Aunque todos sepan que los años invertidos en la educación de sus hijos no se traducirán en una vida mejor para ellos. Un caso real y personal con relación a esto que digo le sucedió a una hija que acusó y demostró que una profa de administración en el campus de la UAM en Tejupilco daba sus clases usando fotocopias tomadas de Wikipedia sin explicar ni enseñar nada, sin citar siquiera la fuente. La señora montó en cólera por el atrevimiento de cuestionarla y ordenó que saliera mi muchacha y la expulsó del curso. Yo me enteré después que mi hija fue con el director, coordinador, encargado. Nunca les dan el puesto seguro, siempre los tienen con un pie en la puerta y otro afuera, ¿sí? Por eso los manipulan. Y ahí aguantan estos cuates, los que han sido coordinadores, directores, encargados o lo que sea, ¿sí? Director, caso único, mandó llamar a la profa para carearla con la alumna, mi hija, a lo que la maestra en cuanto entró espetó: no la quiero en clase, tiene 10 o MB o lo que sea, pero no le voy a permitir regresar al salón. Y sí, le puso 10, ¿sí? Pocas semanas después, pocos días o semanas después de ese incidente, de ese careo, el director fue víctima de un levantón, en esa jerga zarrapastrosa que se emplea entre la gente. Lo dejaron en libertad, pero el director presentó inmediatamente su renuncia. Como las soluciones no son fáciles ni mágicas, empezaría por proponer la necesidad de un espíritu crítico, un análisis diferente de un problema que se agrava en la medida que crece la población que demanda educación. Hace falta un espíritu inspirado en Voltaire, a quien se le puede reconocer como el inventor del intelectual moderno, un oficio que toma algo del agitador político, bastante del profeta y no poco del director espiritual. Esto lo tomé de Fernando Sabater, lo reconozco y lo cito. Maestros quienes estén en disposición de ejercer con la educación un poder benéfico y curativo que pueda aliviar del poder despótico de los gobernantes y del poder oscurantista de los clérigos. Como colofón, escribí lo siguiente: mi hija tiene ahora un negocio muy exitoso en Tejupilco, dedicado a cultivar la vida sana, el arte, la salud y la convivencia social. Ella es muy querida en el pueblo, pero debe trabajar de las 5 de la mañana que inicia el trajín hasta pasadas las 8 de la noche. Es feliz, pero no deja de recordar, para quien la quiere escuchar, si en vez de perder 5 años en la UAM me hubiera dedicado por completo a mi empresa, ya sería ahora propietaria del edificio en que se localizan las instalaciones. La historia de mi hija es la prueba de que el pensamiento crítico y la voluntad valen más que 1000 clases de Wikipedia. Si tú también sientes que el teatro educativo está en ruinas, acompáñame en estas cartas sureñas, suscríbete, necesito de su suscripción, comenten, denle me gusta, campanita, todo lo que ya saben. Vamos a dejar de aplaudir
y vamos a empezar a pensar. Gracias.